Mis crueles padres me invitaron a la extravagante boda de mi hermana por una sola razón: avergonzarme frente a sus nuevos e influyentes inversionistas. Querían que el cuarto me viera como la hija rota y decepcionante, pero nunca esperaron que un solo mensaje de texto desde mi teléfono descubriría la verdad que habían enterrado durante años y haría que su falso imperio se derrumbara en cuestión de momentos. Mi padre levantó su copa y me llamó la decepción de la familia. 200 invitados aplaudieron. Mi madre sonrió como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Yo sonreí de vuelta porque no tenía ni idea de lo que llevaba en el bolsillo. La invitación había llegado 3 semanas antes. Papel crema grueso, letras doradas, una finca privada en Newport, Rhode Island, corbata negra, sin acompañante. Al fondo, en la letra pulcra de mi madre: trata de no avergonzarnos, Claire. Me reí en voz alta al leer eso. Después llamé a una mujer llamada Denise Marsh y le dije que estaba dentro. Durante 5 años, mis padres le habían dicho a todos que yo estaba rota, amargada, celosa de mi hermana mayor perfecta, Vanessa, una hija que no podía mantener un trabajo ni contener su lengua. La verdad era más simple y peor. Yo sabía exactamente qué era la firma de inversiones de mi padre: una máquina construida sobre auditorías falsificadas y dinero de jubilación robado. Mi madre dirigía la fundación de caridad que lo lavaba limpio. Vanessa simplemente miraba hacia otro lado porque mirar hacia otro lado le pagaba sus diamantes. Para cuando entré a esa carpa de vidrio junto al océano, ya sabía cómo iba a terminar la noche, solo que todavía no sabía cuánto me iba a costar llegar hasta ahí o cuán largo había sido en realidad el camino detrás de mí. 3 años antes, tenía 26 años y estaba orgullosa de mí misma de una forma que ya no puedo explicar del todo. Había conseguido un trabajo como analista de cumplimiento en Vail Harbor Capital, la firma de mi padre, por mérito propio. La mejor de mi generación en Fordham. 2 años en un corredor de bolsa de tamaño mediano primero, sin favores pedidos. Quería probar que no había llegado ahí por el apellido grabado en las letras de bronce del vestíbulo. Richard Vail, mi padre, había construido Vail Harbor hasta convertirla en una firma de gestión patrimonial de $340 millones a lo largo de 18 años. Pelo plateado, trajes a la medida, un apretón de manos que hacía que los desconocidos confiaran en él antes de que dijera una palabra. Mi madre, Elaine, formaba parte de las juntas de 3 organizaciones de caridad y organizaba una gala cada primavera que recaudaba millones para familias desfavorecidas, según el programa que nadie leía más allá de la portada. Yo creía en la firma, creía en ellos. Esa es la parte que la gente nunca entiende cuando cuento esta historia. No estaba buscando grietas, estaba buscando una carrera. El director de cumplimiento era un hombre llamado Frank Doyle, 58 años. 22 años en la firma, el tipo de persona que tenía una foto de sus nietos en el escritorio y llamaba a todos campeón. Me entrenó en reconciliaciones, estados de custodia, presentaciones de formularios ADB. Era paciente, me caía bien. La primera señal de alerta fue lo suficientemente pequeña como para pasarla por alto: una transferencia bancaria a una entidad llamada Meridian Holdings LLC, dirigida a través de una cuenta de custodia que no coincidía con ningún cliente en nuestra lista. Le pregunté a Frank al respecto en la sala de descanso, de forma casual, sobre café malo. Probablemente es un arreglo de reparto de comisiones con un subasesor, dijo. Lo voy a revisar. Nunca me respondió. Me dije a mí misma que no era nada. Todos están ocupados en el 4º trimestre. La segunda vez no pude decirme a mí misma que no era nada. Estaba reconciliando estados de cuenta de clientes contra los registros del custodio. Una tarea tan aburrida que me había hecho dormir en mi escritorio más de una vez, cuando encontré una discrepancia de $2.1 millones en una cuenta perteneciente a un dentista jubilado llamado Harold Pruitt. Su estado de cuenta mostraba retornos anuales estables del 11% trimestre tras trimestre, como reloj. Los registros reales del custodio mostraban que el dinero había sido movido a Meridian Holdings 8 meses antes y nunca había vuelto. Se me enfriaron las manos antes de que mi cerebro pudiera alcanzarlas. Saqué 3 cuentas más, mismo patrón, montos diferentes, todos dirigidos a través de Meridian. Me dije a mí misma que tenía que haber una explicación. Las estructuras de fondos complejas hacen cosas que los analistas junior no entienden. No era senior. No era socia. ¿Quién era yo para ver fraude a los 8 meses de empezar el trabajo? Así que se lo llevé a Frank de nuevo, esta vez con las impresiones. Miró los papeles durante un largo momento. Después me miró a mí y algo en su cara cambió. No enojo, algo más cercano a la lástima. Claire, dijo, déjalo pasar. Habla con tu padre si te preocupa. No conmigo. Sí hablé con mi padre. Ese fue mi primer error de verdad. Richard Vail no gritó. Nunca gritaba. Sirvió 2 vasos de whisky en su oficina. Me entregó uno que no quería. Y me dijo que Meridian Holdings era un vehículo de capital privado para inversionistas acreditados. Completamente legal. Libros completamente separados. Nada por lo que debiera preocupar mi cabeza. Eres lista, Claire, dijo. Más lista que Vanessa, si soy honesto. Pero la gente lista también necesita saber cuáles puertas son suyas para abrir. 3 semanas después, me movieron
Siguieron de las reconciliaciones de clientes al cumplimiento de mercadotecnia, revisando folletos por lenguaje regulatorio, una degradación disfrazada de movimiento lateral. Alrededor de la misma época, en la fiesta de compromiso de Vanessa en el club náutico, escuché a mi padre decirle a un invitado que Vail Harbor estaba lanzando un nuevo vehículo exclusivo, solo por invitación, y vi el nombre de Harold Pruitt aparecer en una lista impresa de asignaciones prioritarias que estaba sobre la mesa del catering, donde a nadie se le ocurrió esconderla. Me dije a mí misma que era una coincidencia que su cuenta ya hubiera perdido dinero que él no sabía que se había ido. Mi estómago me decía otra cosa. 6 meses después de la degradación, me despidieron en lo que Recursos Humanos llamó una reestructuración de la función de cumplimiento. Me ofrecieron 4 meses de indemnización y un acuerdo de no desprestigio. Mi madre llamó esa misma semana, no para ver cómo estaba, sino para recordarme que no hiciera una escena en la despedida de soltera de Vanessa el sábado siguiente. Antes de que firmara nada, mi padre me llamó a su oficina una última vez. Esta vez no me ofreció whisky. Siempre has pensado que eras la lista, dijo, en voz baja, casi gentil, lo cual de alguna forma era peor que gritar. Entiende algo, Claire. Si alguna vez dices una palabra sobre Meridian a alguien, no va a ser solo mi nombre el que aparezca en los periódicos. Firmaste 3 de esas reconciliaciones antes de que te moviera. Tu firma también está archivada. Piensa muy cuidadosamente quién tiene más que perder. Firmé el acuerdo de indemnización 4 días después, pero la noche antes de firmarlo, hice copias de todo lo que tenía en mi laptop de trabajo a un disco personal. La discrepancia de la cuenta de Pruitt, otras 6 cuentas señaladas, 2 correos internos de Frank Doyle que usaban la frase "que quede entre nosotros". Todavía no sabía qué haría con eso. Solo sabía que no iba a dejar que desapareciera junto con mi gafete y no iba a dejar que la amenaza de mi padre fuera la última palabra sobre el asunto. Durante casi 2 años después de eso, no hice nada con los archivos. Me dije a mí misma que había seguido adelante. Conseguí un nuevo trabajo de cumplimiento en una firma más pequeña en Boston. Fui a terapia, técnicamente, 4 sesiones con una consejera llamada la doctora Angela Foster, antes de dejar de ir, porque hablar de mi familia hacía que sintiera como si me estuvieran aplastando el pecho. Entonces, un martes de marzo, recibí un mensaje en LinkedIn de un nombre que no había visto en 2 años, Teresa Malik, la ex asistente ejecutiva de mi padre. ¿Podemos hablar extraoficialmente? Es sobre Vail Harbor. Nos reunimos en un dinner en Providence, no en Newport, porque Teresa dijo que Newport tenía demasiadas caras conocidas. Tenía 51 años, cansada alrededor de los ojos, y pidió un café que no tocó. Estuve callada durante 12 años. Me dijo. Trituré cosas que no debí. Escribí correos que sabía que eran mentiras. Me dije a mí misma que no era mi trabajo hacer preguntas. Miró sus manos, la delgada línea blanca donde solía estar un anillo de bodas. Entonces, el mes pasado, una mujer llamó a nuestra oficina llorando. Su esposo había muerto, y Vail Harbor había retrasado el procesamiento de la distribución de su beneficio por muerte durante 4 meses. Después me enteré de que no quedaba nada que distribuir. Ya se había movido a través de Meridian 11 meses antes de que él siquiera falleciera. Deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Memos internos. Una hoja de cálculo rastreando 23 cuentas de transferencia restringida. La letra de mi padre en un correo impreso. Una nota garabateada en el margen. Claire es útil porque la gente ya piensa que es emocional. Déjala pensar que se lo imaginó. Leí esa línea 4 veces. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejar el papel. Hay una reportera, agregó Teresa en voz baja. Elena Cho. Llamó a nuestra oficina hace 8 meses, preguntando sobre Meridian. Frank le dijo que era un callejón sin salida. No creo que lo fuera. Ese fue el momento en que dejé de racionalizar cualquier cosa. No fui con un abogado primero. Fui al sitio web de la SEC y llené un formulario TCR, consejo, queja o referencia, a la 1:40 de la madrugada, escribiendo con 3 dedos porque no podía dejar de temblar lo suficiente como para usar los 10. Adjunté todo, mis viejos archivos, la carpeta de Teresa, los números de cuenta de Pruitt, fechas, montos en dólares, el correo con la letra de mi padre en el margen. La primera respuesta no fue alentadora. 3 días después, un evaluador de casos llamado Dale Corbett llamó para explicarme los siguientes pasos, que resultaron significar casi nada. Voy a ser directo contigo, dijo, no sin amabilidad. Los consejos que involucran firmas familiares rara vez llegan a algún lado. Esta gente tiene abogados que han pasado años aprendiendo cómo enterrar un rastro documental más profundo de lo que un analista junior puede excavar. No te hagas ilusiones. Me dijo que el archivo se quedaría en una cola general y que podrían pasar meses antes de que alguien con autoridad real siquiera lo abriera. Colgué y me dije a mí misma que ese era el final. Había hecho mi parte. Nadie iba a venir. Estaba equivocada. Enterrada en esa cola general había una señal que Dale no había notado. Los montos en dólares en mi archivo coincidían con un patrón que ya estaba sobre el escritorio de Denise Marsh, de una queja no relacionada presentada por un fondo de pensiones de Nueva Jersey 2 meses antes. 2 hilos que nadie había conectado todavía, hasta que mi archivo le dio un nombre a la empresa fantasma que ambos casos seguían rodeando. 6 días después, recibí una llamada de una mujer que se presentó como
Denise Marsh, investigadora senior de la Unidad de Gestión de Activos de la División de Aplicación de la SEC. 12 años en el trabajo, me contó después. El tipo de voz que sonaba como si hubiera escuchado cada excusa que un estafador pudiera inventar y hubiera dejado de sorprenderse por cualquiera de ellas. Esta es mucha documentación para que la haya guardado una ex analista junior de cumplimiento, dijo en nuestra primera llamada. No fue una acusación, fue respeto. Guardé copias antes de firmar mi indemnización, le dije. No sabía qué haría con ellas, solo no quería ser la única persona que las recordara. Denise me conectó con una abogada de denunciantes de valores llamada Patricia Nguyen, 15 años litigando reclamos de denunciantes ante la SEC. Aguda. Sin prisa, el tipo de abogada que leía cada documento 2 veces antes de decir una palabra al respecto. En nuestra primera reunión, también me dijo algo que Denise no había mencionado. La amenaza de mi padre sobre mi firma podía cortar en ambas direcciones. Tienes razón en que tu nombre está en 3 de esas reconciliaciones, dijo Patricia, pero el programa de denunciantes de la SEC tiene disposiciones para partes cooperantes que no fueron las arquitectas del fraude. Señalaste la discrepancia por escrito antes de que te movieran de la cuenta. Ese correo a Frank Doyle es el documento más valioso de todo este caso, porque prueba que trataste de detener esto antes de siquiera pensar en exponerlo. Bajo Dodd-Frank, continuó, deslizando una carpeta de estatutos sobre su escritorio como si me estuviera entregando una armadura. Estás protegida contra represalias. Y si esto resulta en sanciones superiores a $1 millón, podrías tener derecho a un premio entre el 10 y el 30% de lo que se recupere. Pero Claire, necesito que entiendas algo. Esto va a tomar tiempo. Estos casos se mueven en años, no en semanas. No quería años, pero no tenía opción. Durante los siguientes 14 meses, la investigación avanzó a rastras de la forma en que siempre lo hacen las instituciones. Lentamente, después de golpe, después lentamente de nuevo. Se enviaron citaciones al banco custodio de Vail Harbor. Un contador forense llamado Tom Reyes, un contador público certificado contratado por la SEC para rastrear la estructura de la empresa fantasma, pasó meses mapeando Meridian Holdings a través de 4 otras entidades: Ashcroft Ventures, Blue Compass Partners, Northgate Advisory Trust, cada una fachada envuelta alrededor de la anterior, como muñecas rusas construidas para sobrevivir una auditoría. Tu padre no solo robó dinero, me dijo Tom en una llamada, sonando casi impresionado de una forma sombría. Construyó una arquitectura. Quien haya diseñado esto entendía exactamente cómo los contadores forenses rastrean el fraude y construyó callejones sin salida a propósito. Nos tomó 4 meses solo probar que Ashcroft y Meridian compartían un propietario beneficiario. Me senté en 2 sesiones de revisión de evidencia en la oficina de Patricia, viendo a Tom desplegar exhibiciones sobre una mesa de conferencias, como un hombre repartiendo cartas. Estados de cuenta bancarios etiquetados exhibición A hasta exhibición M, confirmaciones de transferencias, el correo impreso ahora formalmente registrado como exhibición D. Patricia me explicó la cadena de custodia con dolorosa minuciosidad. Cada documento tenía que ser rastreable hasta su fuente original, sin manipular, con marca de tiempo, o un abogado defensor podría hacer que lo descartaran en un instante. Esto no se trata de tener la razón, Claire, me dijo. Se trata de ser incuestionable. Mientras tanto, mi familia no tenía idea de que nada de esto estaba pasando. Yo seguía yendo a las llamadas de los domingos, de custodia con dolorosa minuciosidad. Cada documento tenía que ser rastreable hasta su fuente original, sin manipular, con marca de tiempo, o un abogado defensor podría hacer que lo descartaran en un instante. Esto no se trata de tener la razón, Claire, me dijo. Se trata de ser incuestionable. Mientras tanto, mi familia no tenía idea de que nada de esto estaba pasando. Yo seguía yendo a las llamadas de los domingos. Seguía mandando una tarjeta de cumpleaños a mi madre. Me senté durante el anuncio de compromiso de Vanessa con un hombre llamado Andrew Pierce, heredero de una fortuna hotelera, y aplaudí junto con todos los demás en el club de campo, el estómago hecho nudo todo el tiempo. Me costó algo que todavía no puedo nombrar del todo: sentarme frente a mi padre en esas cenas familiares, viéndolo rellenar su copa de vino y hablar de proteger lo que habíamos construido, sabiendo que había un investigador federal construyendo un caso en su contra un piso debajo de su propia conciencia. Entonces, en abril, se involucró el FBI. El fraude electrónico cruza una línea que la SEC sola no puede procesar completamente. Eso es un asunto penal, no solo civil. Me presentaron al agente especial Carlos Méndez de la División de Crímenes de Cuello Blanco del FBI, 15 años de experiencia. Un hombre de voz suave que hacía más preguntas en silencio de las que la mayoría de la gente hace en voz alta. Una vez que esto se haga público, me dijo el agente Méndez durante nuestra primera reunión en una sala de conferencias en un edificio federal sin distintivos, tu padre va a tratar de mover lo que sea que no esté ya congelado. La gente como él siempre lo hace. Cuentas offshore, arte, joyas, cualquier cosa líquida. Necesitamos que el momento sea el correcto. Le pregunté qué significaba correcto. Significa que nos movemos antes que él, dijo, no después. También me dijo algo que me quitó el sueño más noches de las que esperaba. Ya se
habían enviado citaciones para los registros financieros de Vanessa. Dados los regalos de boda y el tamaño de ciertos préstamos que mi padre había hecho para cubrir partes de la ceremonia, ella no era un objetivo, pero tampoco estaba limpia. Alrededor de la misma época, Elena Cho me encontró, no a través de la SEC. Se supone que los reporteros no deben saber quién está cooperando, y Patricia se aseguró de que mi nombre nunca tocara una presentación pública antes de que tuviera que hacerlo, sino a través de una vieja compañera de Fordham que mencionó de pasada una vez que la hija menor de Richard Bale había dejado la firma bajo circunstancias raras. Elena era minuciosa de esa forma. Había estado cubriendo fraude financiero durante casi una década, y me llamó un domingo por la noche, educada y directa. No te estoy pidiendo que confirmes o niegues nada, dijo. Te estoy diciendo que ya tengo a 3 ex empleados de Vale Harbor dispuestos a hablar, y un rastro documental que lleva de vuelta a cuentas que tu padre controla personalmente. Cuando esto se rompa, se va a romper con o sin ti. Preferiría que se rompiera con precisión. Le dije que no podía hablar. Dijo que entendía y que la puerta se quedaría abierta. Colgué temblando, no porque me hubiera amenazado, sino porque no había necesitado hacerlo. Las paredes se estaban cerrando por sí solas ahora, y yo no era la única persona cerrándolas. Llamé a Patricia en pánico esa noche, segura de que de alguna forma había arruinado 14 meses de trabajo cuidadoso con una llamada telefónica de 3 minutos que ni siquiera había querido tomar. Se quedó callada un momento. Después me dijo algo en lo que todavía pienso. Claire, tú no creaste este problema para tu padre. Elena Cho está haciendo su trabajo de la misma forma en que tú hiciste el tuyo. La única diferencia es que tú encontraste la verdad primero y tuviste el valor de hacer que contara para algo, en vez de solo ser un titular. El momento se rompió un miércoles, 2 días antes de la boda de Vanessa. Patricia me llamó a las 9:00 de la noche, su voz más tensa de lo que jamás la había escuchado. Claire, tenemos un problema. Alguien le avisó a tu padre que un ex empleado ha estado cooperando con los reguladores. Todavía no sabe que eres tú específicamente, pero está asustado. Tom rastreó una transferencia esta mañana, $12 millones movidos desde una cuenta operativa de Vale Harbor a un banco privado en las Caimán. Si hace eso con el resto antes de que presentemos una moción de congelamiento de activos de emergencia, podría no quedar nada que recuperar para los Pruitt del mundo. Nada para nadie. ¿Cuánto tiempo tenemos? Denise cree que 48 horas, tal vez menos. Me senté en el piso de mi cocina con la espalda contra los gabinetes. Durante mucho tiempo después de esa llamada, las rodillas pegadas al pecho, el teléfono boca abajo en el azulejo porque no podía soportar mirarlo. Vibró de todas formas. Mi madre, escribiendo para recordarme el código de vestimenta. Algo apropiado esta vez, Claire. Tenemos invitados importantes. 20 minutos después, llamó directamente. Casi no contesté. Tu padre mencionó que alguien ha estado haciendo preguntas sobre cuentas viejas. Dijo, demasiado casual, probando el terreno. Si alguien te contacta, reporteros, cualquier persona rara, nos lo vas a decir primero a nosotros, ¿verdad? Después de todo lo que ha hecho por ti, todo lo que ha hecho por mí. Repito, no empieces, Claire, no 2 días antes de la boda de tu hermana. Si esta familia cae, tú caes con ella. Tu nombre también está en esos archivos. Recuérdalo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí con el tono demarcado en el oído, y por primera vez en los 14 meses completos, entendí exactamente cuánto estaban contando con mi miedo para mantenerme callada un poco más. Antes de poder pensarlo mejor, hice algo que Patricia me había dicho explícitamente que no hiciera. Llamé a Harold Pruitt. Nunca había hablado con él. Solo conocía su nombre de una hoja de cálculo, pero algo sobre la voz de mi madre me hizo querer advertirle a alguien, a cualquiera, que el suelo estaba a punto de moverse. Señor Pruitt. Mi nombre es Claire Bale, dije, mi voz quebrándose en mi propio apellido. Solía trabajar en Vale Harbor Capital. Creo que debería hablar con alguien sobre su cuenta, pronto. Hubo un largo silencio. Después una risa cansada e irritada. Bale, ¿eh? La gente de tu padre ya me llamó 2 veces este año diciéndome que todo está bien. ¿Ahora su hija llama a decirme que no lo está? Ya he tenido suficientes llamadas para toda una vida, jovencita. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé sentada con el teléfono todavía contra el oído, escuchando nada, y entendí por primera vez que no podía arreglar una llamada a la vez. Lo que fuera que pasara después tendría que ser lo suficientemente grande como para que nadie pudiera colgarle. Me reí, y después creo que lloré, y todavía no estoy segura de cuál vino primero. A la mañana siguiente llamé a Denise Marsh yo misma. Quiero saber algo, dije. Si 200 inversionistas ricos se enteraran de lo que mi padre le hizo a su dinero en medio de un cuarto del que no pudiera salir, un cuarto lleno de testigos, lleno de gente que podría retirar sus fondos antes de que él pudiera mover otro dólar, ¿eso te ayudaría? Hubo una larga pausa en la línea. Legalmente, dijo Denise con cuidado, no podemos dejar que anuncies detalles activos de una investigación federal pendiente. Eso podría comprometer el caso, pero no hay nada que te impida, como ciudadana privada, compartir documentos que ya son parte del registro público de presentaciones de la SEC. La orden de cese y desista que vamos a presentar mañana por la mañana se hace pública en el momento en que se presenta. Si tu momento coincide con nuestra presentación y solo compartes lo que es público, entonces no es interferencia. Dije, es solo muy buen momento. Muy buen momento. Estuvo de acuerdo. No dije eso, pero sí. Patricia se unió a una
una llamada de seguimiento 20 minutos después y me hizo repetir, palabra por palabra, exactamente qué podía y no podía decir, qué podía y no podía enviar, y me hizo firmar un documento confirmando que entendía los límites. No iba a dejar que construyera un caso durante 14 meses y después lo quemara con un movimiento imprudente. Tenía menos de 36 horas para hacerlo bien, un vestido negro que todavía tenía las etiquetas puestas, y la amenaza de mi madre todavía resonando en mis oídos. La boda se instaló bajo una carpa de vidrio junto al océano. Candelabros colgaban sobre rosas blancas. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de una escultura de hielo con forma de 2 cisnes, ya sudando en el calor de julio. Mi madre me vio primero. Me jaló hacia un abrazo rígido que olía a su perfume caro y a viejo resentimiento. Claire, dijo, lo suficientemente fuerte para la fila de invitados detrás de ella, ¿de verdad viniste? Las cabezas voltearon. Justo a tiempo. Mi padre se acercó con 3 hombres en trajes azul marino, inversionistas. Reconocí a uno de inmediato, Martin Ellis, un desarrollador de bienes raíces que había transferido $40 millones al fondo más nuevo de Vail Harbor 6 semanas antes, según las presentaciones que Tom Reyes me había mostrado. Esta es nuestra hija menor, dijo mi padre suavemente. Solía trabajar en cumplimiento antes de sus dificultades. Los hombres dieron sonrisas educadas e incómodas. Vanessa flotó hacia nosotros después, en encaje que costaba más que mi renta. Me miró de arriba abajo y dijo, «Ay, Claire, ¿te pusiste eso? ¡Valiente!». Mi madre se rió suavemente, como si fuera lo más gracioso que había escuchado en toda la semana. No dije nada. No necesitaba ganar esa ronda. Ya sabía quién estaba ganando la noche. Sirvieron champán. Mi padre golpeó su copa y se puso de pie. «La familia no es simple», dijo, la voz resonando por toda la carpa. «Algunos hijos te ponen a prueba. Algunos te decepcionan». Aplausos. Vanessa se secó lágrimas falsas. Después sus ojos aterrizaron en mí. «Y por aquellos que trataron de destruir esta familia», dijo, levantando su copa más alto, «que esta noche demuestre que la verdad siempre gana». La carpa se quedó en silencio. Mi madre sonrió, esa misma sonrisa ensayada. Mi teléfono vibró una vez en mi bolso de mano. Un mensaje de Patricia. «Presentado. Es público. Ahora». Saqué mi teléfono. Escribí 2 palabras. «Envíalo». Al otro lado de la carpa, el teléfono de Martin Ellis vibró en su bolsillo. Después el de otro inversionista. Después otro. En cuestión de segundos, 30 pantallas brillaban a la vez, iluminando caras que habían estado sonriendo un momento antes. Un mesero dejó caer una bandeja de copas. Nadie se movió a limpiarla. «¿Esto es real?», susurró alguien. Martin Ellis se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Su cara se había puesto del color del mantel. En cada teléfono estaba el mismo enlace. La orden de cese y desista recién presentada por la SEC y la moción de congelamiento de activos de emergencia contra Vail Harbor Capital y Richard Vail, presentada esa mañana, ahora completamente registro público. Transferencias bancarias, estructuras de empresas fantasma, estados de cuenta de clientes falsos, una cita de la orden misma, fría y clínica. Se alega que el demandado se apropió indebidamente de fondos de inversionistas a través de una red de entidades fantasma afiliadas, en violación de la sección 10b de la Ley de Bolsa de Valores. Mi padre se volteó hacia mí. 200 invitados lo vieron hacerlo. Por primera vez en mi vida, mi padre se veía asustado de mí, en vez de al revés. «Claire», dijo en voz baja, «¿qué hiciste?» «No hice nada esta noche», dije. «La SEC presentó un documento público esta mañana. Solo tengo buen tiempo». Vanessa se quedó congelada en su vestido de novia, el velo todavía prendido, mirando fijamente un teléfono que uno de los padrinos le había puesto enfrente. Andrew Pierce leyó por encima de su hombro, y vi su cara hacer algo que reconocí. El mismo colapso lento de confianza que había sentido leyendo esa nota al margen en la carpeta de Teresa meses antes. No le dijo una palabra a mi hermana. Solo le devolvió el teléfono, se dio la vuelta y salió de la carpa solo, pasando la escultura de los cisnes hacia la oscuridad del estacionamiento. Vanessa no fue tras él. Se volteó hacia mí, en cambio, el rímel ya deslizándose, y dijo lo único honesto que jamás le escuché decirme como adulta. «¿Qué encontraste?» «Todo», dije. «Encontré todo». Lo que pasó en las siguientes 12 horas pasó rápido, y después pasó durante mucho tiempo. Para las 11:00 de la noche, la mitad de los inversionistas ya se habían ido de la recepción, varios ya al teléfono con sus propios abogados. Martin Ellis estaba parado junto al estacionamiento de ballet gritando por teléfono que quería cada $1 de vuelta esa misma noche, lo cual no era cómo funcionaba nada de esto, pero entendí el instinto. Para la 1:00 de la mañana, el abogado de Ellis había presentado su propia moción de emergencia, uniéndose a la solicitud de congelamiento de la SEC como parte interesada. Para las 6:00 de la mañana, 2 vehículos del FBI estaban estacionados afuera de la finca en Newport, que mis padres habían rentado para el fin de semana de la boda, y el agente Méndez estaba en los escalones de entrada con una orden federal para los registros financieros almacenados en la propiedad. Mi madre abrió la puerta en una bata de seda. Yo no estaba ahí para ver su cara, pero Teresa Malik sí. Había manejado esa mañana a petición mía,
incapaz de mantenerse alejada, y me contó después que la expresión de Elaine Bale se rompió de una forma que nunca había visto en 12 años trabajando para la familia. No lágrimas, algo más cercano a la incredulidad de que el final realmente había llegado. Una reportera financiera llamada Elena Cho, la misma reportera que Teresa había mencionado en el Diner meses antes, publicó la historia 2 días después bajo el titular: La recepción de una boda se convierte en el epicentro del colapso de un fraude de $180 millones. Había conseguido el dato, irónicamente, del propio equipo de relaciones públicas de Martin Ellis, que quería adelantarse a la historia antes de que pareciera que su cliente había sido un blanco fácil. El congelamiento de activos se sostuvo. El mapeo forense de Tom Reyes significó que los $12 millones ya enviados a las Caimán fueron señalados y congelados en cuestión de días a través de una solicitud de cooperación internacional. Dinero que de otra forma habría desaparecido en una jurisdicción que no responde citaciones rápidamente. Mi padre fue arrestado 3 semanas después por cargos federales de fraude electrónico y fraude de valores. Fueron señalados y congelados en cuestión de días a través de una solicitud de cooperación internacional. Dinero que de otra forma habría desaparecido en una jurisdicción que no responde citaciones rápidamente. Mi padre fue arrestado 3 semanas después por cargos federales de fraude electrónico y fraude de valores. Mi madre fue acusada de conspiración y obstrucción después de que los investigadores descubrieran que ella había ordenado personalmente la trituración de registros de la fundación la semana en que empezaron a circular los rumores de una investigación. Frank Doyle aceptó un acuerdo de culpabilidad y se convirtió en testigo cooperante, lo que significó, al final, que incluso el hombre que me dijo que lo dejara pasar pasó su último año en Bailey Harbor, ayudando secretamente a construir el caso que le pondría fin. Teresa Malik testificó durante 11 horas a lo largo de 2 días. Su testimonio incluyó el correo impreso con la letra de mi padre en el margen, el que decía que yo era útil porque la gente ya pensaba que era emocional. Patricia lo presentó como evidencia. Se quedó como exhibición de hasta el juicio. Vanessa nunca fue acusada penalmente. Firmó un acuerdo de cooperación, cedió activos rastreados a regalos derivados del fraude y perdió su compromiso con Andrew Pierce en 4 meses, después de que los abogados de la familia de él revisaran el expediente del caso y decidieran que el riesgo para su nombre no valía la pena. Un juez federal nombró a un administrador judicial, una contadora supervisada por la corte llamada Priya Shaw, para localizar y liquidar cualquier activo restante de Val Harbor para la distribución a los inversionistas. Encontró la finca de Newport, 3 vehículos, una colección de vinos asegurada por más de lo que cuestan las casas de la mayoría de la gente y una unidad de almacenamiento en Providence, llena de arte que nadie en la familia había mencionado nunca poseer. A su equipo de administración le tomó casi un año subastar todo, e incluso así la recuperación cubrió menos de 40 centavos por cada dólar que la propia contabilidad de la SEC decía que había desaparecido. El club de campo al que mis padres habían pertenecido durante 2 décadas les revocó silenciosamente la membresía dentro de un mes, mandando la carta a una dirección que legalmente ya no controlaban. La fundación de caridad de mi madre fue disuelta por su propia junta en una votación de emergencia. Otros 3 miembros de la junta, todos viejos amigos de la familia, publicaron una declaración conjunta distanciándose tan rápido que se leía como si la hubieran redactado de antemano. Harold Pritt, para lo que valga, llamó a la oficina de Patricia 2 semanas después del congelamiento, no para disculparse conmigo directamente, nunca volvimos a hablar, sino para preguntar si había algo más que debería haber escuchado. Testifiqué frente a un gran jurado 8 meses después de la boda. Llevaba puesto el mismo vestido negro del que Vanessa se había burlado. No sé por qué. Tal vez porque era lo único en mi closet que ya había sobrevivido un veredicto de la familia Bale. Denise Marsh se sentó 2 filas detrás de mí en el pasillo afuera, lo más cercano a una amiga que todo este calvario me había dado, y me apretó el hombro antes de que entrara. Ya hiciste la parte difícil, dijo. La espera. Esta parte es solo decirlo en voz alta. Adentro, una fiscal asistente de Estados Unidos me guió a través de la exhibición A hasta la exhibición M, una por una, con la misma voz plana y cuidadosa que Patricia había usado 100 veces en las sesiones de preparación. Cuando llegó a la exhibición D, leyó la nota al margen en voz alta al cuarto, y vi cambiar las caras de 2 jurados en el mismo momento en que la mía había cambiado. Meses antes, en ese diner en Providence, mi padre fue sentenciado la primavera siguiente a 22 años por fraude electrónico, fraude de valores y conspiración. Mi madre recibió 11 años por obstrucción y conspiración. El caso civil de la SEC resultó en un fallo que superaba los $180 millones, la mayor parte de los cuales nunca se recuperará por completo. Patricia había sido honesta conmigo sobre eso desde el principio. La justicia, me dijo una vez, castiga, no siempre repara. En la sentencia di una declaración de impacto de víctima. No me llamé a mí misma la víctima más grande del cuarto. No lo era. Harold Pritt se sentó 2 filas detrás de mí. 81 años.
su jubilación desaparecida, ahí para escuchar a un juez decir un número que nunca sería suficiente. Miré al juez y dije lo único que había ensayado la noche anterior. Mi padre no solo se robó el dinero de los inversionistas, pasó 5 años entrenando a la gente que lo amaba para que dudara de sus propios ojos. Yo dejé de dudar de los míos. Esa es la única disculpa que le debo a esta familia. Mi padre no me miró cuando me senté. Miraba sus manos. La oficina de denunciantes de la SEC después aprobó un premio en mi caso. No voy a decir el número. Diré que fue suficiente para irme de Boston. Suficiente para dejar de revisar el saldo de mi banco como si pudiera desaparecer de la noche a la mañana. Y ni de cerca suficiente para comprar de vuelta 2 años de cumpleaños que pasé sonriéndole a gente que ya sabía que me estaba mintiendo. Todavía pienso en ese brindis a veces. La voz de mi padre, resonando con confianza, diciéndole a 200 personas que la verdad siempre gana, 30 segundos antes de que 30 teléfonos se encendieran y le dieran la razón, de una forma que él nunca pretendió. Él todavía no lo sabía, parado ahí con su copa levantada, pero yo sí. Si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo se supone que terminan estas historias, con el villano castigado y la callada finalmente creída. La mía de verdad terminó así. Esa es la parte con la que todavía tengo problemas para confiar algunas mañanas. Pasó 26 años enseñándome cuáles puertas eran mías para abrir. Solo tomó un mensaje de texto para abrirlas todas a la vez.